nombre aparecerá en todos los periódicos. Te harás famoso. No seas tonta, soy científico. Caballeros, el logro científico más importante de nuestra época. Ciertos científicos te odian mientras el resto del mundo se ha enamorado de ti, sin duda. Su política, su pelo, lo que ha desayunado... Es despreciable. Hemos sido embaucados por Albert Einstein. Así se habla. Discúlpeme, continúe. Seguro que será muy interesante. Genius, el martes a las 11 en National Geographic. Era la temporada de compras de Navidad en Londres en plena hora punta. Viajeros y compradores transitaban por King's Cross, el intercambiador ferroviario con más tráfico de la ciudad. De repente, un muro de fuego recorrió la atestada estación. Mató a 31 personas. El metro más antiguo del mundo sufrió el incendio más letal de su historia. Ahora emplearemos avanzadas simulaciones informáticas para desvelar lo que causó exactamente la tragedia. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Incendio en la estación King's Cross. Europa. Inglaterra. Londres. La estación de King's Cross era el nudo ferroviario más transitado de Gran Bretaña. Conectaba los trenes de superficie del norte con los 418 kilómetros de la red de metro de la ciudad, que los londinenses llaman afectuosamente el tubo. 250.000 de pasajeros recorría a diario el laberinto de pasillos subterráneos de la estación. Miércoles 18 de noviembre de 1987, 7:18 de la tarde. Era hora punta y el centro de la ciudad estaba más congestionado que nunca, ya que se iniciaba la temporada de compras navideñas. Para un hombre, el ajetreo de Londres era una experiencia nueva. Damon Brody, de 20 años, acababa de dejar su casa de Escocia hacía 5 días para comenzar a trabajar como informático y una vida nueva en la gran ciudad. Siempre quise vivir en Londres, y para alguien con 20 años era un sueño hecho realidad. Brody tenía ganas de conocer Londres y esa tarde había acudido a ver la famosa iluminación navideña de Regent Street. Hizo el trayecto en metro. 7:25 de la tarde. En King's Cross, a 27 metros bajo tierra, los pasajeros se bajaban de los vagones del metro y subían las escaleras que conducían a las taquillas y a las calles de Londres. 7:30 de la tarde. Un hombre apretó el botón de parada de emergencia de la escalera de la línea de Piccadilly. Un policía de transportes de Londres que iba de patrulla rutinaria acudió a investigar. Vio una pequeña llama en uno de los escalones de madera. No se llevó una gran sorpresa. Los incendios eran algo habitual en la envejecida infraestructura del metro. El policía regresó a la taquilla, desde donde podía llamar por radio a los bomberos de Londres. 7:39 de la tarde. 9 minutos después del aviso de fuego, la policía decidió evacuar la estación como precaución. A 3 kilómetros de distancia, en el barrio de Soho, los bomberos de Red Watch respondieron a la llamada y se dirigieron a King's Cross. 7:43 de la tarde. Los bomberos llegaron a las taquillas de King's Cross. El oficial al mando era el jefe de bomberos Colin Townsley, de 45 años. Townsley era un líder exigente consagrado en su trabajo que se merecía el respeto y la lealtad de sus hombres. Uno de ellos era Robert Moulton, que había trabajado 4 años con el jefe al que llamaba el gobernador. Townsley se llevó a Moulton con él para inspeccionar el estado del incendio. Las llamas ya tenían el tamaño de una hoguera de campamento, pero a ninguno de los hombres les preocupó. No nos pareció que fuese especialmente grave. No parecía un fuego muy grande y en ese momento apenas desprendía calor. No se notaba. El jefe de bomberos Townsley permaneció en las taquillas y envió a Moulton y a su equipo a traer una manguera del nivel de la calle. 16 metros más abajo, la policía de transportes británica continuaba evacuando la estación. Desviaron a los pasajeros por la escalera de la línea de Victoria, la única que aún seguía funcionando. Era paralela a la escalera de la línea de Piccadilly y ascendía al mismo sitio, la taquilla central, justo debajo del nivel de la calle.
El recién llegado a Londres, Damon Brody, se dirigía a la taquilla entre la multitud. 7:44 de la tarde. Brody llegó a lo alto de la escalera y pasó junto a la taquilla. Momentos después, estalló un enorme chorro de fuego. Impactó de lleno con Damon Brody. Las llamaradas le quemaron las piernas y la parte inferior del cuerpo. En ese instante fue como si mi vida hubiese acabado. Una espesa nube de humo comenzó a salir por las bocas de metro hacia la calle. Allí el bombero Robert Moulton estaba preparando la manguera para apagar lo que minutos antes había sido un pequeño fuego en una escalera. Se quedó horrorizado. Sabía que momentos antes el pasillo de la taquilla estaba lleno de gente, entre ellos su jefe, Colin Townsley. Moulton y sus compañeros se pusieron mascarillas de oxígeno e, ignorando el peligro, descendieron a la taquilla en llamas en busca de supervivientes. Atrapado en el infierno, Damon Brody rodó sobre sí mismo tratando de apagar el fuego. Al final lo logró, pero había sufrido quemaduras graves y además se enfrentaba a un nuevo peligro: el espeso y asfixiante humo. El bombero Robert Moulton se abrió paso por el pasillo en busca de supervivientes. Entonces, al enfocar el humo con su linterna, vio algo. Un casco blanco. El corazón le dio un vuelco. Sabía que solo los jefes de bomberos llevaban cascos blancos. Su jefe no se movía. Y aunque estuviera vivo, Moulton sabía que los pulmones de Townsley estarían llenos de humo tóxico. Tenía que sacarle lo antes posible al aire libre. En la calle que se encontraba sobre la estación, el bombero Robert Moulton le practicó a su jefe Colin Townsley la respiración boca a boca para salvarle la vida, insuflándole oxígeno en los pulmones. La primera vez que le insuflé aire me pareció que tosió, así que pensé que la cosa iba bien. Animado por las señales de vida, Moulton redobló sus esfuerzos. Después, los equipos de emergencia condujeron a su jefe al hospital. Bajo tierra, en el pasillo de las taquillas en llamas, a varios metros de la escalera, el escocés Damon Brody estaba quedándose sin fuerzas. Entonces, el joven de 20 años se vio sobrecogido por una sensación de injusticia. No me parecía justo. No me importaba morirme dentro de una semana. No me importaba que ocurriese de otra forma, pero no quería morirme allí abajo. Apuró sus últimas fuerzas y empezó a arrastrarse a ciegas por el humo, buscando desesperadamente la salida. El suelo estaba intensamente caliente y cada metro que se arrastraba era un calvario. Entonces, a través del humo, Brody atisbó una escalera. Empezó a arrastrarse hacia arriba, centímetro a centímetro. De repente, entre tinieblas, vio un par de manos que se estiraban hacia él. Un extraño se agachó y empezó a tirar de Brody escaleras arriba para sacarle de la pesadilla. Cuando logré llegar a lo alto de las escaleras me pareció asombroso. Damon Brody tenía el 40% del cuerpo quemado, pero estaba vivo. Una ambulancia lo condujo al Hospital Universitario de Londres. En la estación King's Cross, los bomberos tenían el incendio lo suficientemente controlado como para aventurarse dentro. Pero en el calcinado pasillo de las taquillas lo único que encontraron fueron cadáveres. Entonces, Robert Moulton y sus compañeros se enteraron de la terrible noticia. Su superior, el jefe de bomberos, Colin Townsley, había fallecido en el hospital por inhalación de humo. Nos quedamos muy impresionados. Lo sentimos mucho. Estábamos anonadados. El fuego no pudo contenerse hasta 6 horas después, a la 1:46 de la madrugada. El incendio había matado a 31 personas y herido de gravedad a otras 20. Buenas tardes. Todavía no se conoce la causa del incendio del miércoles por la noche en la estación de metro de King's Cross. La víctima más joven solo tenía 7 años. La tragedia conmocionó a la nación. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, ordenó una investigación para encontrar respuestas.
Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día fatídico y profundizaremos en la investigación para revelar cómo ocurrió realmente el incendio de la estación King's Cross. El gobierno nombró un equipo de investigación de 21 expertos de 5 organismos distintos. El ingeniero David Shillito fue uno de los jefes de investigación. Shillito llevaba 34 años trabajando como experto en importantes incendios a nivel internacional. La pauta que había seguido el fuego era muy importante. La forma de las quemaduras en el techo y la escalera y del humo que había ennegrecido la estación. El incendio había estallado de repente con gran fuerza. La fuerza explosiva de las llamas sugería una posibilidad inquietante: un atentado terrorista. El equipo de investigación recurrió a David Halliday, un científico forense especializado en incendios sospechosos. En la estación clausurada, los técnicos arrancaron y examinaron los escombros de la escalera quemada en busca de pistas. A mitad de la escalera encontraron las marcas clásicas que indicaban el origen del fuego. Pero ni allí ni en el resto de la escalera encontraron el cráter de una bomba. La estructura metálica tampoco estaba reventada, como ocurre en las explosiones. La estructura de acero de la escalera estaba en general intacta, y donde estaba retorcida estaba claro que se había retorcido por el calor, no por una explosión. Pero los investigadores seguían sospechando. La velocidad con la que se había extendido el incendio se podía explicar por otro acto criminal: la obra de un pirómano. Halliday comenzó a buscar restos de un acelerante como la gasolina, la tarjeta de visita de los pirómanos, pero no había ni rastro del olor característico que dejan invariablemente los acelerantes. Los investigadores siguen sin saber lo que causó el incendio, pero hoy han descartado la posibilidad de que fuese provocado. Lo que nadie logra entender es la velocidad con la que un pequeño incendio se transformó en una intensa bola de fuego. Y los investigadores todavía tenían que averiguar cómo se había iniciado el fuego. Como no tenían por dónde seguir, sondearon la zona sin quemar que había debajo de la escalera en busca de pistas. Y allí efectuaron un hallazgo inquietante. Los tablones de madera que recorrían los 42 metros de escalera estaban marcados con quemaduras. Pero no uno, ni dos, sino los 18 que había. Llegué a la conclusión de que se trataba de pruebas de antiguos incendios en la escalera. Fue un descubrimiento desconcertante, y los investigadores se habían fijado en algo curioso. Casi todas las quemaduras de esos pequeños incendios estaban situadas bajo el lado derecho de la escalera. Era una pista crucial. Las normas de protocolo del metro prescriben que los pasajeros que suban andando vayan por el lado izquierdo de las escaleras y que los demás se queden parados en el lado derecho. Y algo que se puede hacer con facilidad quedándose quieto es encender un cigarrillo. Pero hacía 2 años que se había prohibido fumar en el metro. David Shillito y su equipo lo consultaron con el personal de la estación y descubrieron algo. La gente seguía fumando con impunidad en la estación. La prohibición de fumar era totalmente ineficaz. El principal sospechoso del incendio de King's Cross era un fumador descuidado que había tirado una cerilla encendida. Pero existía algo que había sostenido ese incendio mientras los demás se habían extinguido sin causar daños. El científico forense David Halliday pensaba que el fuego había comenzado cerca del mecanismo de funcionamiento de la escalera. Pero todas sus piezas eran de metal. Allí no había nada que pudiera alimentar el fuego. Entonces, examinó una sección sin dañar del mecanismo y descubrió que tenía una gruesa capa de grasa lubricante. Sabía que a la grasa por sí sola le costaba prenderse fuego. Pero cuando la examinó más de cerca, comprobó que estaba sembrada de billetes tirados, envoltorios de caramelos, pelusas de ropa, cabello humano y pelo de rata. Estaba claro que el mecanismo no se había limpiado desde que se fabricó, a principios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podían 4 décadas de basura haber creado una mezcla inflamable? De vuelta en el laboratorio forense de la policía, Halliday preparó un sencillo experimento con la mezcla de grasa y basura.
Le aplicó una llama desnuda para reproducir el efecto de una cerilla encendida, y la grasa sucia prendió fuego de inmediato. Había descubierto lo único que había en el lugar del siniestro que podía prenderse fuego con una llama, y el experimento confirmó que fue una llama lo que le prendió fuego. El experimento demostró que cuando la basura inflamable ardía, calentaba la grasa hasta un punto en el que también se prendía fuego. Pero prender fuego a la grasa sucia con un mechero de Bunsen en el laboratorio no demostraba concluyentemente que una cerilla tirada pudiera provocar un incendio en el mundo real. David Silito y el equipo de investigación se dieron cuenta de que la única forma de demostrarlo era reconstruir la cadena de sucesos en la estación de King's Cross. 51 días después del desastre, a las 2 de la mañana, el equipo se reunió en el inquietante escenario de la escalera calcinada de la línea de Piccadilly. Los bomberos de Londres estaban alerta para contener cualquier incendio. Entonces, un miembro del equipo tiró una cerilla encendida sobre la mitad inferior no dañada de la escalera. 3, 2, 1, ya. Se ha prendido fuego. Sí. Por increíble que parezca, la primera cerilla lanzada prendió fuego a la mezcla de grasa y detritus. Tras 1 minuto y 55 segundos, los investigadores presenciaron un pequeño resplandor por los huecos entre los escalones. Y en menos de 7 minutos, las llamas comenzaron a lamer los escalones de madera. El experimento había funcionado demasiado bien. Silito y su equipo se enfrentaban a un peligroso dilema. Estaban desesperados por comprobar cómo se comportaba el fuego, pero existía el riesgo de que el incendio se descontrolara repentinamente, como ocurrió en el desastre. Vamos a sacar ya las mangueras. El fuego continuó hasta que los bomberos nos dijeron que lo apagásemos. Fue un gran paso adelante. Los investigadores ya estaban convencidos de que el incendio de King's Cross había comenzado por una cerilla encendida que prendió fuego a la grasa sucia. Pero todavía tenían que resolver el misterio fundamental. ¿Qué transformó el pequeño fuego en un chorro de llamas abrasadoras en cuestión de segundos? Los investigadores consideraron que un fenómeno único de las estaciones de metro podía tener la culpa. Cuando un tren se acerca a un andén subterráneo, empuja una corriente de aire por delante. Se llama efecto pistón y ayuda a mantener la red de metro ventilada. Una corriente de aire a gran velocidad pudo actuar como un fuelle gigante, desencadenando un efecto de lanzallamas. Los investigadores recuperaron y examinaron los registros de la estación del día del desastre. Descubrieron que a las 7:42 minutos de la tarde, solo 3 minutos antes de que se desatara el fuego, llegó un tren de la línea de Piccadilly en dirección este. Segundos después también llegó un tren en dirección oeste. La combinación de dos trenes, llegando casi simultáneamente, tiene un efecto dramático en el flujo de aire. Envía una enorme corriente de aire escaleras arriba, la dirección en la que viajó el fuego. Era una pista prometedora. Midieron el flujo de aire ocasionado por los trenes del metro y calcularon que dos trenes que llegan uno detrás de otro provocan un flujo de aire que sube por la escalera a 3,25 metros por segundo. Eran solo 12 kilómetros por hora, demasiado despacio para desencadenar el chorro de llamas. Fue una amarga decepción. Solo existía una forma de demostrar concluyentemente lo que había sido. Tenían que intentar recrear de verdad el incendio de King's Cross. Julio de 1988, 9 meses después del desastre. A 290 kilómetros al norte de Londres, en el corazón de la campiña de Derbyshire, David Silito y su equipo preparan un ambicioso experimento. Fabricaron una maqueta de la escalera de la línea de Piccadilly y de la taquilla empleando todos los materiales correctos. Instalaron una serie de sensores de calor y de cámaras. Iban a provocar un incendio y esta vez no iban a intervenir para sofocarlo, pasara lo que pasara. Un técnico prendió fuego a la escalera por el sitio exacto. 6 minutos después, el incendio se comportaba como un fuego de madera normal, con las llamas en línea recta. A ese ritmo, el incendio de prueba tardaría 60 minutos en llegar a la taquilla. Entonces, tras 7 minutos y medio, el fuego cambió drásticamente. En lugar de ir hacia arriba, las llamas cambiaron de dirección.
Ahora eran horizontales y empezaron a prender en los escalones de madera de la escalera. Los sensores de temperatura revelaron que los escalones de madera de encima del fuego se estaban calentando muy deprisa. Tras 20 segundos, los investigadores registraron temperaturas de 800 grados. Segundos después, las llamas estallaron imparablemente escalera arriba e invadieron la maqueta del pasillo de las taquillas. Los investigadores se dieron cuenta de que el incendio de la estación King's Cross no lo había provocado un solo fenómeno, sino dos fenómenos combinados. La inclinación de 30 grados de la escalera tuvo como efecto que las llamas se extendieran en horizontal por los escalones, y los costados de la caja de la escalera encajaron el incendio, creando un canal o trinchera que concentró el calor y las llamas e impidió que escapasen. Cuando el fuego se propagó escaleras arriba, empujó delante de sí un manto invisible de calor y gases que calentaron al máximo un trecho de 20 metros de los escalones de madera de encima. Unos 10 segundos después, los escalones calentados al máximo alcanzaron la temperatura crítica entre 500 y 600 grados y se prendieron fuego. Eso creó el devastador chorro de llamas que trepó tan rápidamente por el hueco de la escalera. Era un fenómeno que los científicos jamás habían presenciado. El equipo bautizó su descubrimiento como efecto trinchera. Era la pieza final del rompecabezas. Los científicos ya comprendían con precisión la cadena de sucesos que habían desencadenado el incendio de King's Cross. Miércoles, 18 de noviembre de 1987. Hacia el final de la hora punta, un pasajero que subía por la escalera de la línea de Piccadilly tiró una cerilla. Por casualidad, la cerilla se coló por un hueco entre los escalones de madera y cayó, aún encendida, sobre la grasa manchada de basura del mecanismo de funcionamiento de la escalera. 2 minutos antes del desastre llegaron los bomberos para evaluar los daños. Lo que no sabían era que a causa del efecto trinchera, los gases del fuego estaban calentando invisiblemente los escalones de madera. 20 segundos para el desastre. Cuando Brody y los demás pasajeros llegaron a la zona de taquillas, el trecho de escalera calentado al máximo se prendió fuego de repente. Las llamas treparon por los escalones de madera a una velocidad de 12 metros por segundo. Un chorro de fuego irrumpió en el pasillo de las taquillas con una energía de 25 megavatios, equivalente a la que emplea un avión jumbo para despegar. 31 personas atrapadas en la zona de las taquillas perecieron calcinadas o asfixiadas por el humo tóxico. 9 días después del incendio, los bomberos formaron en las calles junto a la estación de King's Cross para rendir un último homenaje a su gobernador, el jefe de bomberos Colin Townsley. Damon Brody permaneció en tratamiento durante 6 meses con el 40% del cuerpo quemado, pero se recuperó por completo. 11 meses después del desastre, el equipo de investigación hizo público su informe. Dictaminaba que la velocidad y magnitud del incendio estuvieron causadas por el efecto trinchera. También decretó que todas las escaleras de madera se sustituyeran por otras de metal en un plazo de 9 meses. Tras el incendio, el Metro de Londres hizo cumplir estrictamente la prohibición de fumar. También entrenó a su personal para buscar las rutas de escape más rápidas y seguras. Gracias a la pionera labor experimental en este caso, ahora los bomberos de todo el mundo son conscientes del peligro que presentan los incendios sobre superficies inclinadas. Esta novedosa información contribuirá a salvar vidas si se repite una tragedia semejante. El suelo estaba intensamente caliente y cada metro que se arrastraba era un calvario. Entonces, a través del humo, Brody atisbó una escalera. Empezó a arrastrarse hacia arriba, centímetro a centímetro. De repente, entre tinieblas, vio un par de manos que se estiraban hacia él. Un extraño se agachó y empezó a tirar de Brody escaleras arriba para sacarle de la pesadilla. Cuando logré llegar a lo alto de las escaleras me pareció asombroso. Damon Brody tenía el 40% del cuerpo quemado, pero estaba vivo.
Una ambulancia lo condujo al Hospital Universitario de Londres. En la estación King's Cross, los bomberos tenían el incendio lo suficientemente controlado como para aventurarse dentro. Pero en el calcinado pasillo de las taquillas lo único que encontraron fueron cadáveres. Entonces, Robert Moulton y sus compañeros se enteraron de la terrible noticia. Su superior, el jefe de bomberos, Colin Townsley, había fallecido en el hospital por inhalación de humo. Nos quedamos muy impresionados. Lo sentimos mucho. Estábamos anonadados. El fuego no pudo contenerse hasta 6 horas después, a la 1:46 de la madrugada. El incendio había matado a 31 personas y herido de gravedad a otras 20. Buenas tardes. Todavía no se conoce la causa del incendio del miércoles por la noche en la estación de metro de King's Cross. La víctima más joven solo tenía 7 años. La tragedia conmocionó a la nación. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, ordenó una investigación para encontrar respuestas. Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día fatídico y profundizaremos en la investigación para revelar cómo ocurrió realmente el incendio de la estación King's Cross. El gobierno nombró un equipo de investigación de 21 expertos de 5 organismos distintos. El ingeniero David Shillito fue uno de los jefes de investigación. Shillito llevaba 34 años trabajando como experto en importantes incendios a nivel internacional. La pauta que había seguido el fuego era muy importante. La forma de las quemaduras en el techo y la escalera y del humo que había ennegrecido la estación. El incendio había estallado de repente con gran fuerza. La fuerza explosiva de las llamas sugería una posibilidad inquietante: un atentado terrorista. El equipo de investigación recurrió a David Halliday, un científico forense especializado en incendios sospechosos. Cuando un tren se acerca a un andén subterráneo, empuja una corriente de aire por delante. Se llama efecto pistón y ayuda a mantener la red de metro ventilada. Una corriente de aire a gran velocidad pudo actuar como un fuelle gigante, desencadenando un efecto de lanzallamas. Los investigadores recuperaron y examinaron los registros de la estación del día del desastre. Descubrieron que a las 7:42 de la tarde, solo 3 minutos antes de que se desatara el fuego, llegó un tren de la línea de Piccadilly en dirección este. Segundos después también llegó un tren en dirección oeste. La combinación de 2 trenes, llegando casi simultáneamente, tiene un efecto dramático en el flujo de aire. Envía una enorme corriente de aire escaleras arriba, la dirección en la que viajó el fuego. Era una pista prometedora. Midieron el flujo de aire ocasionado por los trenes del metro y calcularon que 2 trenes que llegan uno detrás de otro provocan un flujo de aire que sube por la escalera a 3,25 metros por segundo. Eran solo 12 kilómetros por hora, demasiado despacio para desencadenar el chorro de llamas. Fue una amarga decepción. Solo existía una forma de demostrar concluyentemente lo que había sido. Tenían que intentar recrear de verdad el incendio de King's Cross. Julio de 1988, 9 meses después del desastre. A 290 kilómetros al norte de Londres, en el corazón de la campiña de Derbyshire, David Shillito y su equipo preparan un ambicioso experimento. Fabricaron una maqueta de la escalera de la línea de Piccadilly y de la taquilla empleando todos los materiales correctos. Instalaron una serie de sensores de calor y de cámaras. Iban a provocar un incendio y esta vez no iban a intervenir para sofocarlo, pasara lo que pasara. Un técnico prendió fuego a la escalera por el sitio exacto. 6 minutos después, el incendio se comportaba como un fuego de madera normal, con las llamas en línea recta. A ese ritmo, el incendio de prueba tardaría 60 minutos en llegar a la taquilla. Entonces, tras 7 minutos y medio, el fuego cambió drásticamente. En lugar de ir hacia arriba, las llamas cambiaron de dirección. Ahora eran horizontales y empezaron a prender en los escalones de madera de la escalera.
Los sensores de temperatura revelaron que los escalones de madera de encima del fuego se estaban calentando muy deprisa. Tras 20 segundos, los investigadores registraron temperaturas de 800 grados. Segundos después, las llamas estallaron imparablemente escalera arriba e invadieron la maqueta del pasillo de las taquillas, como ocurrió en el desastre. Vamos a sacar ya las mangueras. El fuego continuó hasta que los bomberos nos dijeron que lo apagásemos. Fue un gran paso adelante. Los investigadores ya estaban convencidos de que el incendio de King's Cross había comenzado por una cerilla encendida que prendió fuego a la grasa sucia. Pero todavía tenían que resolver el misterio fundamental. ¿Qué transformó el pequeño fuego en un chorro de llamas abrasadoras en cuestión de segundos? Los investigadores consideraron que un fenómeno único de las estaciones de metro podía tener la culpa. Cuando un tren se acerca a un andén subterráneo, empuja una corriente de aire por delante. Se llama efecto pistón y ayuda a mantener la red de metro ventilada. Una corriente de aire a gran velocidad pudo actuar como un fuelle gigante, desencadenando un efecto de lanzallamas. Los investigadores recuperaron y examinaron los registros de la estación del día del desastre. Descubrieron que a las 7:42 de la tarde, solo 3 minutos antes de que se desatara el fuego, llegó un tren de la línea de Piccadilly en dirección este. Segundos después también llegó un tren en dirección oeste. La combinación de dos trenes, llegando casi simultáneamente, tiene un efecto dramático en el flujo de aire. Envía una enorme corriente de aire escaleras arriba, la dirección en la que viajó el fuego. Era una pista prometedora. Midieron el flujo de aire ocasionado por los trenes del metro y calcularon que dos trenes que llegan uno detrás de otro provocan un flujo de aire que sube por la escalera a 3,25 metros por segundo. Eran solo 12 kilómetros por hora, demasiado despacio para desencadenar el chorro de llamas. Fue una amarga decepción. Solo existía una forma de demostrar concluyentemente lo que había sido. Tenían que intentar recrear de verdad el incendio de King's Cross. Julio de 1988, 9 meses después del desastre. A 290 kilómetros al norte de Londres, en el corazón de la campiña de Derbyshire, David Shillito y su equipo preparan un ambicioso experimento. Fabricaron una maqueta de la escalera de la línea de Piccadilly y de la taquilla empleando todos los materiales correctos. Instalaron una serie de sensores de calor y de cámaras. Iban a provocar un incendio y esta vez no iban a intervenir para sofocarlo, pasara lo que pasara. Un técnico prendió fuego a la escalera por el sitio exacto. 6 minutos después, el incendio se comportaba como un fuego de madera normal, con las llamas en línea recta. A ese ritmo, el incendio de prueba tardaría 60 minutos en llegar a la taquilla. La gente seguía fumando con impunidad en la estación. La prohibición de fumar era totalmente ineficaz. El principal sospechoso del incendio de King's Cross era un fumador descuidado que había tirado una cerilla encendida. Pero existía algo que había sostenido ese incendio mientras los demás se habían extinguido sin causar daños. El científico forense David Halliday pensaba que el fuego había comenzado cerca del mecanismo de funcionamiento de la escalera. Pero todas sus piezas eran de metal. Allí no había nada que pudiera alimentar el fuego. Entonces, examinó una sección sin dañar del mecanismo y descubrió que tenía una gruesa capa de grasa lubricante. Sabía que a la grasa por sí sola le costaba prenderse fuego. Pero cuando la examinó más de cerca, comprobó que estaba sembrada de billetes tirados, envoltorios de caramelos, pelusas de ropa, cabello humano y pelo de rata. Estaba claro que el mecanismo no se había limpiado desde que se fabricó, a principios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podían 4 décadas de basura haber creado una mezcla inflamable? De vuelta en el laboratorio forense de la policía, Halliday preparó un sencillo experimento con la mezcla de grasa y basura. Le aplicó una llama desnuda para reproducir el efecto de una cerilla encendida, y la grasa sucia prendió fuego de inmediato. Había descubierto lo único que había en el lugar del siniestro que podía prenderse fuego con una llama, y el experimento confirmó que fue una llama lo que le prendió fuego.
El experimento demostró que cuando la basura inflamable ardía, calentaba la grasa hasta un punto en el que también se prendía fuego. Pero prender fuego a la grasa sucia con un mechero de Bunsen en el laboratorio no demostraba concluyentemente que una cerilla tirada pudiera provocar un incendio en el mundo real. David Silito y el equipo de investigación se dieron cuenta de que la única forma de demostrarlo era reconstruir la cadena de sucesos en la estación de King's Cross. 51 días después del desastre, a las 2 de la mañana, el equipo se reunió en el inquietante escenario de la escalera calcinada de la línea de Piccadilly. Los bomberos de Londres estaban alerta para contener cualquier incendio. Entonces, un miembro del equipo tiró una cerilla encendida sobre la mitad inferior no dañada de la escalera. 3, 2, 1, ya. Se ha prendido fuego. Sí. Por increíble que parezca, la primera cerilla lanzada prendió fuego a la mezcla de grasa y detritus. Tras 1 minuto y 55 segundos, los investigadores presenciaron un pequeño resplandor por los huecos entre los escalones. Y en menos de 7 minutos, las llamas comenzaron a lamer los escalones de madera. El experimento había funcionado demasiado bien. Silito y su equipo se enfrentaban a un peligroso dilema. Estaban desesperados por comprobar cómo se comportaba el fuego, pero existía el riesgo de Victoria, la única que aún seguía funcionando. Era paralela a la escalera de la línea de Piccadilly y ascendía al mismo sitio, la taquilla central, justo debajo del nivel de la calle. El recién llegado a Londres, Damon Brody, se dirigía a la taquilla entre la multitud. 7:44 de la tarde. Brody llegó a lo alto de la escalera y pasó junto a la taquilla. Momentos después, estalló un enorme chorro de fuego. Impactó de lleno con Damon Brody. Las llamaradas le quemaron las piernas y la parte inferior del cuerpo. En ese instante fue como si mi vida hubiese acabado. Una espesa nube de humo comenzó a salir por las bocas de metro hacia la calle. Allí el bombero Robert Moulton estaba preparando la manguera para apagar lo que minutos antes había sido un pequeño fuego en una escalera. Se quedó horrorizado. Sabía que momentos antes el pasillo de la taquilla estaba lleno de gente, entre ellos su jefe, Colin Townsley. Moulton y sus compañeros se pusieron mascarillas de oxígeno e ignorando el peligro descendieron a la taquilla en llamas en busca de supervivientes. Atrapado en el infierno, Damon Brody rodó sobre sí mismo tratando de apagar el fuego. Al final lo logró, pero había sufrido quemaduras graves y además se enfrentaba a un nuevo peligro: el espeso y asfixiante humo. El bombero Robert Moulton se abrió paso por el pasillo en busca de supervivientes. Entonces, al enfocar el humo con su linterna, vio algo. Un casco blanco. El corazón le dio un vuelco. Sabía que solo los jefes de bomberos llevaban cascos blancos. Su jefe no se movía. Y aunque estuviera vivo, Moulton sabía que los pulmones de Townsley estarían llenos de humo tóxico. Tenía que sacarle lo antes posible al aire libre. En la calle que se encontraba sobre la estación, el bombero Robert Moulton le practicó a su jefe Colin Townsley la respiración boca a boca para salvarle la vida, insuflándole oxígeno en los pulmones. La primera vez que le insuflé aire me pareció que tosió, así que pensé que la cosa iba bien. Animado por las señales de vida, Moulton redobló sus esfuerzos. Después, los equipos de emergencia condujeron a su jefe al hospital. Bajo tierra, en el pasillo de las taquillas en llamas, a varios metros de la escalera, el escocés Damon Brody estaba quedándose sin fuerzas. Entonces, el joven de 20 años se vio sobrecogido por una sensación de injusticia. No me parecía justo. No me importaba morirme dentro de una semana. No me importaba. Los investigadores siguen sin saber lo que causó el incendio, pero hoy han descartado la posibilidad de que fuese provocado. Lo que nadie logra entender es la velocidad con la que un pequeño incendio se transformó en una intensa bola de fuego. Y los investigadores todavía tenían que averiguar cómo se había iniciado el fuego. Como no tenían por dónde seguir, sondearon la zona sin quemar que había debajo de la escalera en busca de pistas. Y allí efectuaron un hallazgo inquietante.
Los tablones de madera que recorrían los 42 metros de escalera estaban marcados con quemaduras. Pero no uno, ni dos, sino los 18 que había. Llegué a la conclusión de que se trataba de pruebas de antiguos incendios en la escalera. Fue un descubrimiento desconcertante, y los investigadores se habían fijado en algo curioso. Casi todas las quemaduras de esos pequeños incendios estaban situadas bajo el lado derecho de la escalera. Era una pista crucial. Las normas de protocolo del metro prescriben que los pasajeros que suban andando vayan por el lado izquierdo de las escaleras y que los demás se queden parados en el lado derecho. Y algo que se puede hacer con facilidad quedándose quieto es encender un cigarrillo. Pero hacía 2 años que se había prohibido fumar en el metro. David Shillito y su equipo lo consultaron con el personal de la estación y descubrieron algo. La gente seguía fumando con impunidad en la estación. La prohibición de fumar era totalmente ineficaz. El principal sospechoso del incendio de King's Cross era un fumador descuidado que había tirado una cerilla encendida. Pero existía algo que había sostenido ese incendio mientras los demás se habían extinguido sin causar daños. El científico forense David Halliday pensaba que el fuego había comenzado cerca del mecanismo de funcionamiento de la escalera. Pero todas sus piezas eran de metal. Allí no había nada que pudiera alimentar el fuego. Entonces, examinó una sección sin dañar del mecanismo y descubrió que tenía una gruesa capa de grasa lubricante. Sabía que a la grasa por sí sola le costaba prenderse fuego. Pero cuando la examinó más de cerca, comprobó que estaba sembrada de billetes tirados, envoltorios de caramelos, pelusas de ropa, cabello humano y pelo de rata. Estaba claro que el mecanismo no se había limpiado desde que se fabricó, a principios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podían 4 décadas de basura haber creado una mezcla inflamable? De vuelta en el laboratorio forense de la policía, Halliday preparó un sencillo experimento con la mezcla de grasa y basura. Le aplicó una llama desnuda para reproducir el efecto de una cerilla encendida, y la grasa sucia prendió fuego de inmediato. Había descubierto lo único que había en el lugar del siniestro que podía prenderse fuego con una llama.